Buenas tardes, dominicanos, dominicanas que siempre esperan este espacio Línea por Línea, el programa de la familia dominicana. Las buenas tardes, como siempre, a mi hermano y amigo Ricardo García y también a nuestro invitado que arranca desde el inicio con nosotros, el doctor Manny Sierra, un experimentado abogado de los tribunales de la República con muchos años de ejercicio ya en esta profesión, un veterano. Buenas tardes, Ricardo García. Buenas tardes, Julio Valenzuela. Buenas tardes, doctor Manny Sierra. A los amigos que nos siguen cada semana en Línea por Línea. Hoy, un espacio que va a estar, la verdad, fuerte en la parte jurídica, de la cual el maestro Julio Valenzuela y yo siempre tenemos algunos debates dentro de mi ignorancia en el mundo de la jurisprudencia dominicana. Ricardo es casi abogado. Ese hombre maneja muchos conceptos. Doctor Manny Sierra. Yo quisiera meterme, muy buenas tardes, yo quisiera dejar la parte jurídica y meterme a la biología porque voy a sufrir menos. Yo creo que sí. No, y como el derecho se relaciona con todas las ciencias, en el derecho comparado podemos ver cómo se relacionaría el derecho entonces con la parte de la biología y la botánica. Con el derecho ambiental. Sí, el derecho ambiental. Una disciplina. Que hay muchas maestrías por ahí. Y además esos son de los nuevos derechos que en el país todavía no tienen esa gran aplicación, a pesar de que hay normas establecidas, muy buenas por cierto, pero todavía no se le da el tratamiento necesario. Con el tiempo, por asuntos obvios, tendrán necesariamente que reajustarse un poco más porque nos estamos quedando sin esa parte biológica. Doctor Manny Sierra, sabemos que usted tiene un compromiso, le doy las gracias porque su tiempo está bien apretado, pero dos sentencias han sido muy debatidas, han creado controversia en la sociedad dominicana y nos gustaría analizar con usted, ya que un amigo suyo, con el cual siempre le veo en los medios de comunicación, a veces debatiendo con puntos encontrados y a veces coinciden, fue el primer abogado de Marlin, aquel que dijo Cándido Simó, que se retiraba por razones que él explicó y que nosotros respetamos, pero él dijo que la sentencia Marlin al final, y él lo iba a demostrar, era de 6 meses a 2 años, por cuanto ella, su compromiso, hasta donde comprometió su responsabilidad penal, fue en la ocultación del cadáver, que no era cómplice, y él lo dijo. Sin embargo, con agravantes, que yo cuánto, y el rapto de menores, pudieron llegar a 5 años un poco, para calmar la sed de los medios y de la sociedad. ¿Cuál es la opinión del jurista, doctor Manny Sierra? Bueno, lo primero es que si el sistema de justicia va a operar en función de lo que se reclame desde los medios de comunicación, entonces estaríamos yendo muy mal, porque no hay forma de complacer las distintas peticiones que se requieren desde las distintas visiones y ópticas que se generan a través de los medios de comunicación. Yo creo que el juez tiene que atenerse a lo que establece puro y seco la norma, y aunque resulte odioso, resulte desagradable, tiene que aplicarla. Él es un esclavo de la norma y no puede salirse de ahí porque es lo que estableció el legislador. En cuanto a la sentencia en sí, la que yo todavía no tengo de manera íntegra en sus manos y sencillamente la hemos analizado a partir de lo que ha salido en los medios de comunicación, que muchas veces no me gusta analizar la plenitud porque entiendo que hay unas falencias muchas veces desde los periodistas que cubren el medio de justicia, claro, correcto, sí. Y entonces no hacen ni verifican de manera adecuada lo que generalmente ocurre en los tribunales, y como es normal, casi siempre se busca la parte rosa o la parte morbosa porque es lo que de una u otra forma llama la atención para la venta de la noticia a través de los medios de comunicación. Pero respecto a lo que ha salido en los medios de comunicación, hay unos detalles que son muy técnicos, y que si bien el tribunal los trató... Atención país, está hablando el doctor Manny Sierra. Hay unas partes que quedaron colimocha, que no se cumplió. Y mis críticas, más que al sistema de justicia... Se refiere entonces a lo que fue... El proceso investigativo en sí. Perfecto, usted se refiere al Ministerio Público. Correcto, mis críticas, más que ir al sistema de justicia, que sencillamente tiene que verificar y analizar lo que se le ha colocado en una mesa,
El sistema el Ministerio Público es el investigador, el que tiene que buscar los pros y los contras en el proceso. Y a mí me parece que en ese proceso faltan detalles, faltan ingredientes, y por vía de consecuencia la sentencia adolece de todas esas falencias. Por ejemplo, nadie despejó el aspecto de si hubo la intervención en el proceso del aborto de la jovencita, una mano técnica, un médico, un facultativo, varón o hembra, eso no se para determinó. establecer si hubo un aborto. Entonces, si hubo un aborto, nosotros los abogados decimos quién fue entonces el autor de la comisión del crimen y si ella murió con posterioridad o por el aborto o por un golpe. Ahí se levantó una experticia científica que no tuvo conclusiones. O sea, tenía que explicar el que realizó esa experticia científica si la jovencita falleció por el aborto o si la jovencita falleció por el golpe, porque son cosas distintas. Si falleció por el golpe, asumiendo nosotros de manera especulativa que se lo realizó el novio, pues entonces él es el autor principal. Pero si falleció por el aborto, entonces como él no es médico y ella falleció a consecuencia del aborto, entonces el autor principal de la comisión del homicidio o del crimen, como se le quiera llamar, entonces fue el facultativo. Y el joven se convierte en un cómplice, porque aquí hemos estado manejando de manera inadecuada la figura de la coautoría. En ese caso no se verifica la coautoría, porque ni siquiera, si se quiere, es una figura legalmente establecida, sino que es una figura jurisprudencialmente establecida. Y el juez necesariamente, más que basarse en el aspecto de la jurisprudencia, en principio tiene que basarse en el aspecto de códigos, porque es lo que ha querido el legislador. A partir de ahí, utilizando el código, entonces puede acompañarlo con la jurisprudencia. No puede negarse a fallar porque el código no se lo permite. Sería entonces a las jurisprudencia que ella citó la jueza o el juez en principio, que motivó, antes de que hablase la jueza, de que examinaron una jurisprudencia de la Suprema Corte nuestra y una de la Suprema Corte española. Ahí entramos... Sobre la complicidad. No, ahí entramos en una contradicción. Bueno. Recuérdese que nosotros somos hijos de un sistema jurídico que es distinto al español. Es correcto. Y tú no me puedes estar transmutando sentencias que se generan en un sistema jurídico distinto al que dio origen. Nuestra familia jurídica es diferente. Fíjate que son detalles técnicos, por eso, excúseme, ingeniero. Sí. Ingeniero, ¿verdad? Licenciado, biólogo botánico. Por eso es que el pueblo que tiene como una especie de sed de justicia, es la verdad. Cierto. Y ante todas estas cosas, el pueblo dice, bueno, los peces gordos siempre brincan el tramayo y solamente se quedan los pequeños. Entonces, todo eso genera desde los medios de comunicación un poco manejado también por una parte interesada. No, y una parte interesada estuvo todo el tiempo, que era parte del proceso, estuvo todo el tiempo acudiendo a los medios de comunicación para de una u otra forma sensibilizar. Un mecanismo. O sensibilizar o aprovecharse de eso también para acorralar. Y eso yo lo critico un poco el sistema de justicia, porque un sistema de justicia acorralado es factible que pueda incurrir en ciertos errores para complacer, sobre todo, digamos, aplatanando la situación de que los jueces, nuestros, todos viven de un salario y nadie se quiere ver en el ojo de la tormenta, pero tampoco nadie quiere perder cogiéndole agua al salario, como decimos por mi casa, en mi barrio. Permítanme, dentro de mi ignorancia, en un tema tan especializado como el que ustedes están tratando, pero en el que todos tenemos una opinión, ¿verdad?, de la situación. Y ahora yo le pregunto, como ignorante del tema, vamos a decir los famosos presupuestos sobre los cuales ustedes basan el proceso, la sentencia, todo. Esta señora, como una verdadera actriz, cuando se produce la noticia de la desaparición de la joven, ella aparece en público lamentándose, llamando, ¿verdad?, simulando un hecho que ella misma admitió que conocía ya, que habían hecho con el cadáver, dónde estaba. Entonces eso, en términos jurídicos,
¿Qué peso tiene y cómo eso entonces no incide en la decisión de los jueces? Sí. Explíqueme un poco eso porque yo mismo no lo entiendo. Es que hay dos momentos. En la cadena concursal de la comisión del hecho hay dos momentos. Uno, la comisión formal, material del hecho. El aborto y luego el deceso, la muerte, y con posterioridad, entonces una vez que tenemos el cadáver ahí, hay que hacer algo con él. Perfecto. Es posible que a partir de ahí, por lo que se ha venido estableciendo en los medios, entonces cuando interviene, ella misma admitió. es cuando interviene esa señora. Entonces aquí hay una complicidad con posterioridad a la ocurrencia del hecho y una actuación inicialmente en la comisión del hecho. Pongo un ejemplo, nosotros vamos, 3, asaltamos un banco y luego cada uno nos distribuimos el botín y el camarógrafo que no estaba en ese escenario, entonces uno de nosotros lo contacta y le dice, mira, yo tengo un dinero que no sé qué voy a hacer con él, ¿tú me puedes ayudar a guardar? Y lo que pasó fue esto, es decir, él coge el dinero y lo guarda. Yo no le puedo atribuir a él que él estuvo en la comisión del robo en el banco. Ahora, él sí después contribuyó escondiendo el dinero del robo que se produjo en el banco. Eso es lo que yo entiendo que ha pasado con la señora. Pero, doctor, vuelvo. Ok, la señora sabe que ocurrió el hecho. Ella sabe. Ella sabe que es un delito ocultar un cadáver, prestarse para hacer lo que ella hizo. Montan todo un espectáculo de que ella no sabe que la niña está desaparecida, Marlene, ven, todo esto. Lo que significa que, yo diría, ocultar información, desligarme, ¿verdad?, de esto como un inocente. Se le demuestra, no, espérese, usted contribuyó a ocultar el esclarecimiento, la información, todo esto. Debe tener un peso a la hora de tomar una decisión y sobre todo porque había una relación tan directa a su propio hijo en el que ella se envuelve entonces tan de lleno en ese caso y es lo que la población toma también con toda justicia para reclamar que el peso de la ley sea más fuerte. No, es que los jueces actuaron dentro del marco. Si al joven, al que se le acusa que cometió el asesinato, ¿verdad?, se le condena a 30 años, entonces la pena inmediatamente inferior son 3 a 20 años. Y a ella la condenaron a 5, es decir, los jueces han condenado dentro del rango de lo que establece incluso la con norma. agravantes. Los jueces Porque pudieron la ocultación del verificar. cadáver no conlleva esa pena, porque a ella le agregaron además el rapto de menores No, para poder llevarla a 5 Lo que pasa años. es que tú no puedes, aquí no existe el cúmulo, El cúmulo de pena, pero Eso, tomaron Ella la más alta. La condenaron como cómplice. Y como cómplice, los jueces al parecer analizaron posiblemente el aspecto hasta social y familiar que está de por medio, porque no es un secreto para nadie que esto es una desgracia para las dos Claro que familias. sí, claro Es que una sí. desgracia para las dos familias. No debió ocurrir. Pero los jueces, viendo la otra parte, porque es que esto es un tema social, más que analizarlo desde el punto de vista jurídico, debemos analizarlo desde el punto de vista social. Inclusive hay el proyecto de Código Penal que en este momento está en el Congreso de la República Dominicana, tiene un detalle muy importante, o un capítulo muy importante, que es el que se refiere al aborto por las 3 causales, que debió inclusive, esta es una de las cosas que debe enfocarse, ese es un aspecto, ¿verdad? El otro aspecto que yo siempre veo es que aquí hay 2 familias envueltas, pero además de eso hay 2 madres envueltas, hay 2 padres envueltos, y las cosas se ven según con el cristal que se miren. El juez tiene que ser una especie de pedazo de hielo que tiene que analizar con la cabeza más fría del mundo. Lo que ocurrió es innegable que debe recibir una sanción. Ahí no hay dudas. La otra es la parte, el aspecto de la madre. Y yo quiero, si ustedes tienen hijos, que también reflexionemos y nos coloquemos en el rol de padre. Todos reprochamos a nuestros hijos cuando cometen algo inadecuado, todos lo reprochamos. Pero eso no significa que haya un corazón que lata
detrás de todo eso, aunque resulte desagradable, y sobre todo con las madres. Los hombres, los padres, somos más duros, tenemos un temple más duro que las madres. Yo no he visto un ser humano que se desdoble más en beneficio de su hijo, no importa lo que haya cometido. Yo lo veo todos los días. Yo veo a las madres, a viejitas que van a buscar a sus hijos, que saben que son delincuentes, y lloran por ellos. La expresión, es un asunto que hay que ubicarse fríamente para verlo. La expresión que hemos visto de algunas madres, sí, yo sé que él se portaba mal, que era un delincuente, pero no debieron matármelo así. Es verdad, eso es cierto, pero déjame, Julio, decir algo. Me voy a atrever. Es como con el cariño que usted le tiene a las matitas cuando le está examinando. Claro que sí. O sea, lo hice bajar un poco. Claro. Porque hay que ver las cosas en su contexto. Yo me atrevo a expresar algo aquí que lo he expresado en privado, ahora lo voy a decir en público. Es un problema social muy complicado. Y este no es el único caso que hemos tenido. No, es abundante. Hay muchos. Pero también la génesis del problema. Yo veía la información y decía que la niña comenzaron unas relaciones cuando tenía unos 12, 13 años. 12 años y pero, 15. Pero consentida. Sí, entonces padres, ya ahí los padres de la víctima también hay una responsabilidad social que obviamente no vamos a pedir jamás que tenga una sanción jurídica, mucho menos, pero hubo una responsabilidad como padre de conducir a esa familia en base a unos principios, a una cuestión que obviamente tiene que llamar la atención de las familias dominicanas de cómo va a conducir la conducta de sus hijos y la relación en su familia. Mire, yo tengo, antes de irme a la pausa, yo tengo, por ejemplo, una posición dual con el proyecto del código en la parte que tiene que ver con el aborto por las 3 causales. En principio yo creo que se justifican esas 3 causales. En la Constitución nuestra eso es un tema cerrado. Pero yo digo, ¿hasta qué punto en este tipo de sociedad como la nuestra, verdad, que nosotros somos muy raros, eso también no se nos puede ir de las manos? Y esas 3 causales muchas veces justificarse para incurrir en otras causales que no son para abrir una llave, moralmente crear una hemorragia de aborto. Mira que ahí tenemos también es un asunto que hay que tratarlo desde el seno de la familia, para disminuirlo un poco, porque de que van a ocurrir, siempre van a ocurrir. Bien. Condición humana. Doctor Manisierra, tenemos que ir a la pausa en este momento, pero quisiera dejar una pregunta sobre la mesa, para que usted la responda luego que retornemos. Si la sentencia fue legal, justa o ambas cosas a la vez. ¿Cómo no? Señor director, los mensajes de la CAS. La danza de la vida se viste de un color popular. Popular, la pintura. Las oficinas más cercanas, cantidad de agentes disponibles y clientes en espera. Ver consumo en línea de clientes telemedidos. Adaptable a todos tus dispositivos. Sencillo y sin complicaciones. Ingresa a www.deste.com.do. En Edeste estamos más cerca de ti. Sino que diario se levante a resolver el problema. Y
quién más que el arquitecto Alejandro Montaz para dirigir los destinos de esta ciudad en el Distrito Nacional, en la alcaldía. Yo pienso que con eso nosotros estamos resolviendo miles de problemas, porque a veces nosotros no hacemos nada con que nos den nada ni que nos ayuden en nada, si el caos nos está comiendo la basura. Lo que a veces me dan por un lado se va en enfermedad y en abandono, y además nuestra vivienda, nuestros bienes, pues cada día pierden el valor. Cada vez que me hacen un vertedero, como hemos visto ahora muchos compañeros que están aquí, que frente a su casa le improvisan un vertedero y nadie me auxilio, que eso es un problema, y no hay a quien reclamarle, porque dime tú, ¿cómo lo hacemos? Si el alcalde anda en otra vaina, y este muchacho todavía no se ha puesto no aterriza. Entonces ya, 3 años casi lleva ahí, y todavía no madura. Sí, sí. Hoy se reúne Carlos con el americano para decidir el tipo de pago. Arquitecto Montaz, a ustedes se le acusa de que ustedes rompen las calles y luego de romper las calles la dejan así y se van. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Es realmente potable el agua que ustedes sirven? ¿Usted se atreve a beber un vaso de agua de un grifo de la llave aquí en el barrio? Desde y hacia tu trabajo, hazlo con precaución. Así evitas accidentes en trayecto. En la ARL trabajamos por tu seguridad. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. En Afimosa, ven y elige el color, la marca, el año y el kilometraje. Acceso a más de 20,000 unidades por semana. Recibimos tu vehículo y te financiamos con la mejor tasa del mercado. Afimosa, el único dealer que te trae por encargo el vehículo de tu preferencia, ahorrándote hasta un 20% del costo. Y en solo 30 días te lo ponemos en la puerta de tu casa. Avenida Circunvalación, número 5, Los Ríos, Distrito Nacional. Contactos 809-372-4470. Afimosa, el dealer. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo. Camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre. Sudando esperanza, caminando de frente, día a día, abriendo un surco para que el sueño quepa, día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Gracias por seguir en sintonía con este espacio Línea por Línea. Antes de ir a la pausa, dejamos una pregunta en el aire para el doctor Manny Sierra, nuestro invitado de esta tarde en el programa Línea por Línea. Doctor, la sentencia contra Marlene y Marlon, ¿es legal? ¿Es justa? ¿Ambas a la vez o ninguna? Y la segunda, y ya finalmente por mi parte, ¿cuál es su consideración de
el pronunciamiento que han hecho los abogados de Blas Peralta de que apelarían la sentencia ante el Tribunal Constitucional por cuanto los elementos constitutivos del asesinato no concurren allí, no están presentes para la sentencia de 30 años, por cuanto ni siquiera tuvo la intención de matar al ex rector Février, sino que la intención, luego de una bofetada, de una discusión, y el código también establece que si precedió un golpe, una herida, un insulto, hay desde atenuantes hasta el crimen excusable. Si es correcta esa acción que van a incoar esos abogados ante el Tribunal Constitucional de Blas Peralta, pero la primera, la de Marlin y Marlon, las sentencias, justa, legal, ninguna de las dos o ambas cosas. Depende del cristal con que se mire. Si tú le preguntas a los condenados si le entienden justa, o a los que se identifican con los condenados, por eso le pregunto al doctor Manny Sierra, un jurista. Justa, ¿verdad? Al jurista. Sí, vas a decir que no es justa. Y si le entonces si es legal, legal es, porque lógicamente la emitió un tribunal del orden de la República basado en textos. En el aspecto, digamos, técnico, la discusión es, volviendo al punto inicial, es si se hizo una adecuada investigación y si operó en el curso del proceso otras manos, entonces siendo así no sería, digamos, adecuadamente legal, porque se han quedado ingredientes que debieron estar para establecer a quién de los dos, al joven o a la mano del facultativo, se le aplicaba la autoría principal. De manera que ahí hay un punto que quedó oscuro, pero la sentencia está ahí. Lo que más se critica es la parte de la madre del joven, que le condenaron a 5 años. Sin embargo, yo creo que esa está hecha dentro del rango de lo que establece la norma, y por vía de consecuencia, en ese aspecto, la gente quería 20, bueno, la gente quería 15, por lo menos 20, los jueces operaron adecuadamente en ese aspecto. En lo que tiene que ver con el aspecto, con la parte de Blas Peralta. Permítame, antes de que entremos a lo de Blas Peralta, porque yo me quedo con un saborcito amargo como de lo incompleto, cuando usted dice y mencionaba de que probablemente o casi seguro pudieron haber entonces otros elementos, otras manos que intervinieron, porque ese aborto no lo iba a provocar ni el joven ni la madre, que no eran médicos. Es correcto. Entonces quiere decir que algo faltó ahí, sí, ¿verdad? Y por eso entonces el proceso va, digamos, de alguna forma cojeando. Está calimocho. No, al principio dijo el doctor que entonces fue deficiencia del Ministerio Público, que no hizo lo suficiente como para presentar las debidas pruebas que pudieran romper. Pero entonces alguien por ahí... Hay algo trunco, entiende usted, percibe usted. Alguien quedó excluido. O lo vio y volteó la cara. Ah, exactamente. Que es también un delito de parte de la autoridad, que se da con frecuencia, que es una de las cosas... Y que no es castigado. Eso sí lo trae el Código Nuevo. Eso es importante. Y que no es castigado. Eso sí lo trae el Código Penal Nuevo. Eso es importante. Porque la autoridad muchas veces ve las cosas y las deja pasar. Otras veces las ve y voltea la cara. Y en una o cualquiera de las dos razones, esa autoridad es autor por acción o por omisión de la comisión de un hecho delictual, contravencional o criminal, y debe responder por eso. Eso no lo tenemos ahora en la República Dominicana, pero sí está establecido en el proyecto del Código Penal nuevo, que me parece que es una buena y adecuada figura. Ahora, doctor, de acuerdo a lo que usted respondió, yo intuyo que, a ver si entendí lo que usted nos quiso decir, los amigos televidentes, que desde la parte legal, en lo que tiene que ver con nuestro ordenamiento jurídico y nuestros códigos, los jueces fallaron bien de acuerdo a las pruebas presentadas. En la parte legal. Sí, yo diría que entonces en lo justo usted entiende que no, porque no satisfizo las expectativas de esa población que una vez conocido el fallo de los jueces, no así la sentencia íntegra, que estaba para leerse creo hoy, pero la dejaron para el 28, lo pospusieron por la cantidad de papeles, el legajo de papeles y pruebas y cuestiones que los jueces tienen que seguir cotejando y ordenando. Entonces será el 28 de este mes. Entonces, la parte de la justicia es justa. Entonces entiendo que desde el punto de vista de lo que la gente esperaba y percibía que Marlin comprometió su responsabilidad penal, parece que la sentencia no se corresponde con las expectativas de la gente en torno hasta donde ella comprometió su responsabilidad penal. Con las expectativas que desde los medios, desde los juicios paralelos, se le ha creado a la gente, que es una de las
crítica que yo creo que también se debe hacer. Es verdad que los medios de comunicación están para producir noticias, eso es verdad, para producir y discutir informaciones. Ahora, en los países medianamente organizados, solamente se van planteando en las discusiones mediáticas parte de las partes públicas que se van haciendo desde el propio tribunal. O sea, no son muy dados a especular, porque entonces la especulación conlleva finalmente a desacreditar, que es una de las cosas graves que tenemos aquí, el sistema de justicia. Posiblemente haya de todo y haya cosas muy malas, pero también hay un descrédito que se ha generado hasta injustamente, en ocasiones, ¿verdad?, desde los medios de comunicación. Quizás también por las falencias que se dan en el propio sistema jurídico, porque ha intervenido la mano política y de una u otra forma salva situaciones que eran insalvables. Por la historia de... Usted, doctor, vino por muy poco tiempo, porque ahí mismo en esa sentencia el Ministerio Público, ¿verdad?, va a apelar la sentencia de Marlen porque piden 20 años y no están satisfechos. Ahora va a un tribunal inmediatamente, una jerarquía inmediatamente superior a quien la conoció en primera instancia. Pero los abogados de Marlon van a apelar porque entienden que los elementos constitutivos del asesinato no existen y en vez de 20 él fue sentenciado a 30 años. Entonces ahí hay un problema que la gente dice, pero no, este es un bárbaro el tipo que está ahí en línea por línea, que está analizando esto, a Julio Valenzuela. Y ya lo analizábamos la semana pasada, por eso era Ricardo, vamos a buscar un jurista, hay que repetirle a los amigos que no es haciendo defensa de ellos. Lo que estamos es poniendo en claro buscando que van a salir aquí las deficiencias que tiene nuestro sistema jurídico y el por qué se dan esas situaciones. Porque si tuviéramos un sistema de justicia lo suficientemente fuerte, claro, no estuviéramos discutiendo este tipo de cosas. Es correcto. Doctor, dígame. Mire qué detalle más importante. Uno que está siempre en las dos partes del proceso, muchas veces tú acusas, otras veces tú defiendes. Cuando uno está haciendo defensa, gente buena, otros que no lo son, y yo algunas veces me pregunto, cuando veo a los padres y a las propias gentes defenderse, decía, yo he defendido gente siendo culpable, entendiendo que son culpables y lo he defendido bajo el argumento de que son culpables. Pero al final todo el mundo se siente inocente. Los padres sienten que sus hijos son buenos, aunque entiendan por una parte de que incurren en errores, para llamarles de alguna forma, pero lo quieren y quieren lo mejor dentro de ese maremoto que se desarrolla ahí. Sí. Que las cosas... tienen un 50 por sí y un 50 que no. Un 50% que sí y un 50% que no. Es una cuestión que hay que estar ahí para uno poder entender lo que se da en los procesos. Que la gente muchas veces cuando uno lo ve de manera lejana y fríamente, se hace un juicio hasta que no es a uno al que le toca la desgracia. Y entonces a partir de ahí uno comienza a decir, bueno, pero la ley tiene que ser más benigna, la ley tiene que ser más suave. Bien. Yo les he visto, gente que critican, acérrimos, críticos del sistema, cuando son ellos los que están en el ojo de la tormenta. Entonces quieren que la ley sea suave, que los jueces sean de alguna forma complacientes, que sean, digamos... benévolos hasta cierto modo. Sí, o que le den el trato de dignidad necesario. Y algunas veces yo me pregunto, pero tú eres un crítico duro del sistema de justicia. ¿Y ahora por qué cambia? Sí. Es que está sintiendo el fuego en sus propios pies. Eso mismo. En el caso de Blas, yo también comparto con la posición de dos jueces que dieron 2 votos disidentes en esa sentencia. Y comparto con ellos porque hay que analizar cuál es el background de los 2 jueces que han dado el voto disidente. De gran prestigio. Correcto. Pero no solamente el prestigio. ¿Cuál es el know-how que tienen ellos en el sistema de justicia? Correcto. Esta gente han sido jueces, casi tienen 30 años solamente siendo jueces penales. Es cierto. Los 2 votos disidentes son jueces que tienen más de casi 30 años. Si no tienen 30, están muy cerca. Hirohito y Miriam Germán. Dando jueces penales. Comenzaron como Ministerio Público. Luego pasaron al sistema de justicia en la parte jurisdiccional como jueces. Y ellos han podido advertir, y es aquí lo que se discute en este punto, es sencillamente el tiempo entre el primer elemento que ocurre, que es el que ocurre en el restaurante, el empujón, el pescozón, la humillación, la discusión, y luego
el detonante minutos después, 10, 15 minutos después. Entonces, eso es lo que se discute, si eso constituye un acto de venganza y si en ese espacio-tiempo ese ciudadano pudo reflexionar y madurar la idea de que no debía seguir, porque debió de hacerlo inicialmente, todo lo que iba a hacer como un mecanismo de defensa en el momento en que le dieron el empujón o le dieron la pescosada o le dieron lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces hay jueces, los otros jueces dicen, es que en ese tiempo él tuvo el suficiente espacio para llegar a la conclusión de que debía ya. Para arrepentirse. Para arrepentirse. Entonces los jueces que dan el voto disidente dicen, tú tienes que saber, todo el ser humano no reacciona igual, pero además de eso hay hasta enfermedades que te hacen ser distinto en algún momento en tus reacciones. Por ejemplo, el diabético es una persona que reacciona casi siempre distinto al que no padece la enfermedad. No sé, ya usted como biólogo tendrá algunos conocimientos, digamos, científicos. Se afecta. Entonces, esa es la discusión. Y el otro detalle es si él tenía algún tipo de resentimiento, de venganza, de retaliación, de problema con anterioridad a la comisión de ese hecho. Con Febrillet. Porque no salió a dispararle a Febrillet. Entonces, ¿eran enemigos? No. Esa es la otra parte. ¿Se odiaban? No. Si tú y yo nunca hemos chocado, ¿por qué yo tengo que perseguirte para matarte? ¿Por qué no discutieron y se dieron los golpes? Entonces, eso ¿A quién salía a perseguir? Eso es lo que los jueces aterrizan. Sí, y si cuando estaba disparando lo hacía en contra de Febrillet o de otra persona que él entendía que iba ahí, o si sabía que iba a Febrillet. O sea, son de los detalles que los jueces se detienen a analizar, que aunque resulte frente al conglomerado odioso y temerario, hay algo importante. Porque Ricardo dice que no, porque por cuanto él llamó al coronel para que intentara cambiar el cañón, digo, Ricardo, eso es un hecho posterior, pero no está adentro. Pero fíjese, estas cosas son fascinantes. El mundo de la jurídica. Las argucias, los tecnicismos. Oye, los tecnicismos en el mundo de la parte jurídica, que a veces no logramos entender y asimilar la población común. Y yo lo digo por lo siguiente. La historia delictiva de este señor era altamente conocida y larga. Pero ¿qué se le demostró? La muerte. Lo importante es que se ha demostrado en la reincidencia. Sí, pero ahí voy a lo que es la debilidad de nuestro sistema de justicia. Sí. Señores, no hace tanto tiempo en Maimón ocurrió un hecho con característica parecida. Este mismo señor parece que logró arreglar las cosas como la estaba arreglando con el caso de Febrillet. Ahora, yo he dicho aquí en este programa, lo que pasa es que no todos los escenarios son iguales. No es lo mismo un pobre señor de Maimón, campesino de Maimón, que el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Que la justicia no debe caer en nombres. Entonces, era lo que yo decía a Ricardo. Perfecto, pero que no importa sea Febrillet o el Carbonero. Somos igual ante la ley, ante pero si logró burlar la justicia en hechos anteriores, se sintió también empoderado de que este es un hecho más que yo voy a, y quizás estoy especulando, pero esas cosas tienen que entrar. Eso es lo que indigna a la sociedad, pero otra vez lo que se pueda demostrar ante la justicia, correcto. Licenciado, todo eso es, digamos que para finalmente tú establecerlo como una especie de no darle facilidad dentro del rango que establece la norma. Si la norma dice, bueno, usted cometió un homicidio involuntario, usted está entre 3... culposo, un homicidio culposo. Correcto. Que aquí... 3, 4, entonces son 4 el aquí máximo. La discusión es si es culposo, ahí no hay problema. Lo que estamos discutiendo es... ¿Cuánto le toca? La sanción. Sí, cuánto le toca y si el objetivo era específicamente esa persona. Aunque están también los otros razonamientos que dicen, bueno, él andaba armado y ese día... Todo el que se monta un arma en el cinto sale a buscar a alguien. Esos son de los detalles, digamos, teóricos que se analizan, pero cuando uno llega, porque necesariamente toda la parte teórica, uno tiene que encuadrarla dentro de un marco. ¿Cree usted que tienen posibilidad los abogados de Blas Peralta de conseguir una sentencia favorable a la anulación de la sentencia que vuelva a un tribunal y sea conocido de nuevo? Ahí, y fíjese qué cosa. Ahí hay también unos elementos técnicos,
porque el Tribunal Constitucional, cosa que yo no comparto, ha venido estableciendo, anulando sentencias y devolviéndolas. Y yo me pregunto si el Tribunal Constitucional se convierte entonces en una cuarta instancia. No, porque ahí eliminaría la posible jurisprudencia de ellos no apelar, que es una jurisprudencia. No, lo que yo quiero decir es, si lo que procede es la anulación total de la sentencia, pura y simple, o anular y devolver. Y yo me pregunto, ¿es esa una facultad del Constitucional? Yo creo que no lo es, aunque ellos lo han venido haciendo. Pero en términos general, yo creo que lo ideal es que la norma se aplique como debe ser, y no como muchas veces por el historial de una persona, que no es lo que se está juzgando. Y yo ahí quiero que usted entienda que a una persona se le juzga por el hecho, no por los hechos con anterioridad. Esos hechos que se han ocurrido con anterioridad y no se le ha sancionado, lo más que pueden hacerle es no permitirle facilidad dentro del rango, es decir, no tener atenuantes, porque ya tú eres una persona que tiene un comportamiento inadecuado frente a la población, que puedes constituir un peligro frente a en la fase de instrucción, darle, por ejemplo, libertad condicional, garantía de no prisión preventiva, por cuanto la gente supone, se rumora, etcétera, que usted es una persona peligrosa. Claro. Eso ya actúa contra él a la hora de imponer las medidas coercitivas, iniciando el proceso. Eso es así, pero no se le puede juzgar a una persona por su historial para atrás. A ti te juzgan por el hecho que cometiste, por ese único hecho o por esos únicos hechos. Ahora, ese historial hacia atrás, lo más que te hace es no permitirte que te den facilidad, ni te rebajen esa penalidad, sino que entonces usted ve posibilidad en el rango mayor, 20 años. Doctor, ¿usted ve posibilidad entonces en el recurso que van a interponer los abogados de Blas? Sí, porque otra cosa es, línea por línea lo vaticinó que hay posibilidad. Otra cosa es que nosotros sí los tenemos en la ley 2497, que si tú cometes un crimen sobre la base de otro crimen, ahí sí, fíjate. Eso es reincidencia. No, ahí sí se te puede aplicar. Y aunque yo decía inicialmente que aquí no hay un cúmulo de pena, ahí hay una especie de cúmulo de pena. Hay un agravante. Porque si tú matas a alguien y encima de eso viola y la pistola es ilegal, tú has cometido prácticamente 3 crímenes. Y la ley 2497, que modifica el Código Penal en ese aspecto, sí permite que se te coloquen 30 años, que es la pena máxima. Pero tienen que darse necesariamente esas circunstancias para que pueda ocurrir así. Y usted viene, pam, y mató 4. No. Esto es lo mismo, la es misma máximo máxima. Por uno. No, no, eso es 20 años. Es como en la esquina. Si hay una discusión, yo mato 3, eso es homicidio. 4 por 1. Pero si fuera en Estados Unidos, en otras familias jurídicas, cada uno en otras legislaciones, eso es, hay cúmulo de pena, hay cadena perpetua, ahí te cantan 300, 200 te lo van sumando. Entonces, mire, yo creo que el tiempo, aquí hay un solo problema, y es el tiempo, que es un enemigo de las cosas buenas. Yo lo que creo que tenemos que invitar nuevamente al doctor Manny, porque hay muchos elementos a considerar en el aspecto social, y muchas veces yo he comentado mi posición ya como biólogo, como la conducta del hombre como ser, como animal, su conducta, y eso muchos de los biólogos saben a lo que me estoy refiriendo, que aunque los humanos nos creemos muy al margen, muy superior, pero hay reacciones. Es un animal. Que son el ser humano es un animal racional, de un animal. Pero un animal primero. Y entonces eso también habría que analizarlo. Pienso, y luego existo. Recuerdo, Ortega, hacer luego existo. Solo existo si puedo pensar. Sí. Aunque otro sostiene la antítesis. Quizás en algún momento. Porque existo, puedo pensar. Quizás en algún momento podemos traer uno de estos biólogos, psiquiatras, psicólogos, entendidos en esa parte, para que la gente pueda ilustrarse mejor, como este es el programa de la familia dominicana. Estamos viendo la parte jurídica, que es apasionante, pero entonces esa parte de la conducta. Y en los hechos, en los dos hechos, debió de, sobre todo en el de la joven y el aborto de San Francisco de Macorís, debió necesariamente de haber una especie de perito psiquiátrico. Claro. Y digamos, sociólogo, para analizar detalles, para poder hacer crecer la ciencia. Así es. Y poder ir entendiendo las realidades. Porque una sentencia más, una sentencia menos, al final, tú lo que tienes es 40.000 presos allí, que al final tampoco se están reformando. Porque esa es la otra cosa, ese es el eslabón perdido. ¿Qué hacemos con las cárceles y los presos? ¿Cuántos de ahí salen
reformado. Doctor, la sentencia íntegra se leerá el 28 de este mes. Yo quiero invitarlo para el 29, al día siguiente, jueves 29. De acuerdo. Entonces ahí te tendrá tiempo de leer, porque la conocemos así a grosso modo, la sentencia, pero no los detalles, las motivaciones. Sentencia no motivada es nula. Entonces vienen las motivaciones. Estoy correcto. Entonces, René Descartes dijo, pienso, luego existo, y la antítesis la plantea Ortega y Gasset cuando dice, porque existo, puedo pensar. Por él planteaba la existencia del hombre a partir de la estructura del pensamiento. Entonces, doctor, darle las gracias por sacar su tan apretado tiempo, que el doctor saliendo de aquí, ojalá y no haya tapón y pueda llegar a su compromiso a las 5 de la tarde. Y todavía no se han inventado un carrito. No vienen, ya están. Aquí no lo tenemos. Ya se piensan. No, unipersonales, artefactos y vehículos ya van a ser, porque no hay otra solución. Ya la soterrada, por ejemplo, en países como estos. Pero dar las gracias al doctor Manny Sierra por venir a arrojar luz en torno a ambas sentencias, estos problemas de la parte legal, la parte de la filosofía del derecho, que plantea lo que debe ser y no lo que es, lo que la gente aspira y dice, porque hizo, pero que los jueces, le tendimos una toalla la semana pasada, pero ahora tendimos un paquete de toalla con el doctor Manny Sierra, que vino a arrojar más luz a esto que está ocurriendo. Entiendo que tomándole la palabra al doctor Manny Sierra, lo que hay que hacer es conocer las 3 causales en una ley especial, como nos decía el doctor Manny Sierra, y entonces abocarnos, que el Congreso se aboque a conocer la parte. En ese aspecto yo comparto que está íntegra en el mismo código, bueno. Porque es que esa aglomeración de legislaciones, inflación yo le llamo, de legislaciones, es lo que hace que muchas veces tampoco el sistema fluya bien, porque tú tienes 20 leyes para casos muy similares y al final tú no logras manejarlas a todos o no las tienes todas a tiempo. Entonces eso lo que hace es que vivamos en un mundo de tumulto, de contrachoque, porque no tenemos las cosas claras. Yo creo, la Constitución francesa tiene 80 artículos. ¿Cuántos son los franceses? ¿Cuántos millones de habitantes? Muchísimo. 80 artículos tiene. En Estados Unidos hay 320 millones, tiene 7 artículos. La de Estados Unidos, 7 artículos y 320 millones. La de nosotros tiene 277 artículos. 277 y no nos entendemos. No nos satisface las necesidades. Doctor, haga el solemne compromiso y despidas entonces a la luz de nuestra legislación y de esta sentencia, estas aspiraciones y este morbo de los amigos y amigas que nos hacen el favor de sintonizar este espacio línea por línea. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias al público. Ojalá hayan podido entender parte de lo que yo he dicho. Yo sé que abordar este tema con seriedad, tú te conviertes en el lado de los odiosos. Sí. Es la verdad. Porque aquí en este momento hay una especie como de populismo mediático. Pero como yo no estoy en ninguno de los grupos políticos que hacen eso, pues yo tengo que decir la verdad porque es, o por lo menos lo que yo entiendo es mi verdad, que puedo estar equivocado. Yo lo entiendo eso perfectamente. Entonces tengo la responsabilidad de decir las cosas como yo creo que son y como las siento, aunque resulten odiosas y desabridas. Pero quiero ser así porque entiendo que es peor que luego yo, por colocarme en la onda de los que quieren complacer las distintas posiciones, finalmente termina perdiendo la credibilidad. Yo prefiero que me quieran como soy y no como aparente ser. Bien, ha sido la comparecencia en este espacio línea por línea del doctor Manny Sierra. Ha hecho un solemne compromiso de venir a analizar entonces la sentencia, que será ley del 28 de este mes, la que impuso 30 años a Marlon y 5 años a Marlene por la muerte de la adolescente embarazada de 16 años, Emily. Señor director, vamos a unos consejos de interés. La danza de la vida se viste de un color popular.
Popular, la pintura. En EDESTE ponemos nuestras oficinas en tus manos. A través de la nueva oficina virtual podrás realizar pagos a varios contratos, solicitud de factura ecológica y pago domiciliado. Buscar las oficinas más cercanas, cantidad de agentes disponibles y clientes en espera. Ver consumo en línea de clientes telemedidos. Adaptable a todos tus dispositivos. Sencillo y sin complicaciones. Ingresa a www.edeste.com.do. En EDESTE estamos más cerca de ti. Traslades desde y hacia tu trabajo, hazlo con precaución. Así evitas accidentes en trayecto. En la ARL trabajamos por tu seguridad. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. En Afimosa, ven y elige el color, la marca, el año y el kilometraje. Acceso a más de 20,000 unidades por semana. Recibimos tu vehículo y te financiamos con la mejor tasa del mercado. Afimosa, el único dealer que te trae por encargo el vehículo de tu preferencia, ahorrándote hasta un 20% del costo. Y en solo 30 días te lo ponemos en la puerta de tu casa. Avenida Circunvalación, número 5, Los Ríos, Distrito Nacional. Contactos 809-372-4470. Afimosa, el dealer. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo. Camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre. Sudando esperanza, caminando de frente, oh, día a día, abriendo un surco para que el sueño quepa, día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Y ahora en Línea por Línea, la ciencia en línea con Ricardo García. Gracias amigas, amigos, por continuar con Línea por Línea y la ciencia en línea. ¿Qué tenemos hoy licenciado Ricardo García? Una especie muy conocida en nuestro país que comúnmente le llaman grayumbo, yagrumo y que tiene por nombre científico Cecropia screveriana o antiguamente Cecropia peltata. El grayumbo es una especie pionera de crecimiento rápido. Quiere decir que cuando se destruye un hábitat, se corta un bosque, sobre todo en las zonas húmedas, esta es de las primeras especies que llegan, que germinan, crecen muy rápido y luego recuperan el bosque. Sus frutos lo consumen la mayoría de nuestras aves y también los murciélagos, que contribuyen a difundirlo y por eso proliferan tan rápido y en abundancia. ¿Cuál es su utilidad? Las zonas alteradas. Es de madera blanda, se utiliza como planta ornamental ahora, aunque es de madera muy blanda y fácilmente cualquier viento, cualquier fuerza puede quebrar las ramas, pero si usted quiere un árbol de crecimiento rápido, pues siembra yagrumo y en poco tiempo tiene sombra, tiene belleza porque las hojas tienen dos colores. En la parte inferior, lo que llamamos el embés, es de color plateado, blancuzco, y la parte superior de color más verde intenso. ¿Cuál es su condición? Es una especie nativa. ¿No está amenazada? No está amenazada, por suerte, y es un componente muy importante para la ecología de nuestro país, sobre todo alimentos, refugio de fauna y recuperación de zonas degradadas. Ricardo, muchísimas gracias, felicitarlo por esa actividad tan bonita que usted realizó, movilizó todo ese sector de la circunscripción, la número 2,
La verdad es que le acompañé por ahí, vi al candidato Francisco, el doctor Francisco Domínguez Brito, que conectó con la gente. Con mucha la gente que fortaleza. estuvo cerca de mí dijo que le vio sincero, habló en lenguaje llano y la gente percibió sinceridad en sus palabras. Sobre todo que todo lo que narró ahí es verdad. Ese candidato va O sea, la con gente un puede crecimiento, sí. con una proyección impresionante y nosotros estamos casi seguros que va a ser el presidente 2024 de nuestro país. A todos y todas, como siempre, las gracias por el favor de su sintonía y hasta un próximo espacio. Buenas tardes, hoy domingo, buenas noches.